día, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a orar, empezamos. Señor, eterno, poderoso, justo, misericordioso, te ruego que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestra imprudencia, que nos ayudes a entender tu palabra un poco más de ella y a caminar con verdad dentro de tu voluntad y dentro de tu palabra, Señor. Que el movimiento de este mundo, la filosofía de este mundo, no abarque nuestras vidas, sino sea tu palabra, Señor, tu Espíritu. Te ruego que podamos pueda compartir con mis hermanos, tu iglesia, Señor, tu palabra, en el bendito nombre de tu amor, Hijo Jesús. Amén. Bueno, quería compartir, hermanos, con ustedes. El domingo pasado no pude venir por causa de la gripe. Y ya anteriormente, el otro domingo, había compartido algo sobre Isaías, sobre la circunstancia y la época del momento de Isaías. Es Isaías 6, del 1 al 10. Pero antes de entrar en Isaías, uno cuando lee Isaías y llega a Isaías 6, del 1 al 10, uno ve el título, visión y llamamiento de Isaías. Sería más correcto decir la conversión de Isaías. Y lo que nosotros tenemos en Isaías 6 no está cronológicamente puesto, sino Isaías 6 tendría que estar en el capítulo 1, la entrada, y después continuar. Pero Isaías lo que hace al escribir presenta la condición del ser humano, la condición del pueblo de Israel, que es totalmente pecador, que está totalmente manchado, que está tan confundido el pueblo de Israel que a lo malo lo llama bueno. Y que cómo se puede acercar esa persona a Dios. Dios que Él lo muestra ahora en Isaías 6, que es santo, santo, santo. Y ahí Él reacciona y se convierte al Dios vivo. Isaías abarca un periodo, yo lo escuchaba a Tomás, 49 años, 44 años, uno dice ya hace casi 40 que estamos conociendo al Señor. Pero Isaías abarca un periodo de ministerio de 65 años. Todo una trayectoria. Y él, Dios lo llama a muy corta edad, muy jovencito. Muchos dicen entre los 15 y 20 años, otros dan entre los 20 y los 30, pero era muy joven. Si tenemos 65 años de ministerio de él, más 15 años, 70, 80 años. Si tenía 30, ya tendría 90. Ya estamos entre los 80 y 90 años que él tenía y fue llamado muy jovencito, muy jovencito. Isaías abarca el periodo de 5 reyes, del rey Usías, Jotam, Acaz, Ezequías y Manasés. Vamos a ver primeramente la parte de los reyes, de que él estuvo, para ubicarnos en la época y el tiempo. Y cómo fueron un poco estos reyes. El rey Usías era rey de Judá, el reino del sur. Estaba el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Reinó 52 años esta rey. Y era de 16 años cuando comenzó a reinar e hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero no había quitado los lugares altos donde el pueblo continuaba adorando y inclinándose a los ídolos. Este otro rey que le sigue, el hijo de él, es Jotam. Todo esto está dentro del periodo de Isaías, del ministerio de él. Jotam reinó 16 años y era de 25 años cuando comenzó a reinar. Y cuando comenzó a reinar hizo lo recto ante los ojos de Dios, pero tampoco había quitado los lugares altos. Había cositas todavía que había que arreglar. El otro, el nieto, vamos a decir, del rey Usías, reinó 16 años y de 20 años era de edad cuando comenzó a reinar. E hizo lo malo ante los ojos de Dios.
Dice que tal fue este rey Acaz que hizo pasar a su hijo por fuego, practicó las abominaciones, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, quedó encantado, dice este rey, porque en un momento de depresión, él manda a decir al rey de Asiria, que lo venga y lo ayude, y él lo ayuda. Entonces él cuando va, este rey, a Damasco y se encuentra con Asiria, quedó fascinado con un altar que ellos tenían. Entonces cuando él vuelve, toma todas las medidas de este altar, vuelve a Jerusalén y le dice al sacerdote Urías que corra al altar de bronce hacia un costado y que haga el altar que él vio allá. Y en ese altar este hombre ofreció sacrificios, encendió su holocausto, ofreció su ofrenda, derramó sus libaciones y sus sacrificios de paz hizo en ese altar. Y lo que veíamos es que hizo pasar a sus hijos por fuego. Uno cuando le hizo pasar a sus hijos por fuego, algunos, por ahí hermanos, interpretan que no le enseñó a sus hijos y se iban al infierno. No tiene nada que ver eso. Hacer pasar a sus hijos por fuego, otra versión dice, tanta fue su maldad que hasta sacrificó en el fuego a su hijo para ofrecerlo a un Dios falso, que era una ceremonia repugnante que practicaba la gente que antes vivía en aquella zona, en aquella región. Llegó a ese punto este rey. Y la otra palabra que veíamos es abominaciones. No, por ahí abominación es algo profundamente ofensivo, moralmente repugnante y aborrecible de Dios. La abominación se reserva para prácticas que distorsionan el carácter de Dios. La idolatría se deja para la abominación, distorsiona por completo el carácter de Dios. Sacrificios a los niños también es algo repugnante. La inmoralidad sexual, todo eso se deja para las abominaciones. Se va a hablar de abominaciones, se enfoca en estas cosas. Dice también que hizo holocaustos. No dice holocaustos. Holocausto es una ofrenda de sacrificio de un animal en el que el cuerpo del animal era consumido completamente. Eso se hacía en el altar de bronce, pero él lo hizo en el altar que él mandó hacer. Su mirada estaba bastante distorsionada a lo que es los mandamientos de Dios. Hizo sus libaciones, una ofrenda de bebida, de vino, aceite o agua, que se derramaba sobre el altar de sacrificios. Esto simboliza agradecimiento, consagración y entrega. Se hacía el sacrificio y se tiraba, se consagraba a Dios. Todo esto lo ofrendo a Dios. Sacrificio de paz es que una persona presenta un animal sin defecto como sacrificio voluntario para celebrar o disfrutar la paz y la comunión con Dios. Esto es todo lo que hacía este hombre. Totalmente errado por completo. Él mezcló la santidad con el mundo, el agua sucia con el agua limpia. Una distorsión completa. Es como mezclar la filosofía con la palabra de Dios, mezclar la psicología con el mandamiento de Dios. Está totalmente desenfocado, totalmente errado. De este rey sigue el rey Ezequías. Ezequías reinó 29 años y 25 años tenía cuando comenzó a reinar. Hizo lo recto ante los ojos de Dios, quitó los lugares altos, quebró las imágenes, los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque hasta ese entonces dice que se le quemaba incienso. La serpiente de bronce que cuando iba en el desierto el pueblo de Dios murmuraba, y Dios envió unas serpientes que les picaban, les mordían, y es ardiente serpiente. Entonces Dios manda a Moisés que haga una serpiente de bronce y que la ponga en un asta. Y cuando veían la serpiente y eran picados, veían la serpiente, eran sanados. Pero la gente también estaba distorsionada por esto, porque pensaban que era algo mágico.
Entonces, miramos esto, le quemamos, le prendemos incienso. Y dice que este rey lo rompió en pedazos, esta serpiente, y le puso por nombre Negustán, que no es más que un simple pedazo de metal sin poderes mágicos. Es como aquel que tiene la Biblia y jura de oro, como andemos. O tener la Biblia en cierto lugar para que me dé protección. No es más que un simple libro con tinta. Si uno no lee y no cumple lo que dice, no es más que un libro. Eso pasaba en aquella época. Era más que un simple pedazo de bronce. Este rey Ezequías es el que se enferma y va al profeta Isaías, ¿se acuerdan? Y Dios le concede 15 años más y hace retroceder la sombra de la aguja 15 grados. Después de este rey sigue el rey Manasés. Bisnieto de Usías, reinó 55 años. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Manasés volvió a edificar los lugares altos, adoró a todos los dioses cuanto quiso, derramó mucha sangre inocente, en gran manera, hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Aquí es donde, en el periodo de este rey, Manasés, muere Isaías. A la edad de 80 años aproximadamente, 85 años. Y cuenta la tradición que era perseguido Isaías por este rey Manasés, y él se esconde en un tronco hueco, y Manasés manda a tapar de un lado y del otro, y manda a cerrarlo al medio. Todos estos 65 años, todo este periodo es lo que tenía que enfrentar Isaías después de este llamamiento. Y hablar y decirles a estos reyes y al pueblo lo que tenían que cambiar y dejarse. Su vida tenía que cambiar por completo para poder enfrentar 65 años de imperios tremendamente duros y empezar a muy joven. No solamente eso, sino que tenía sus 2 hijos, su esposa, y en una edad avanzada a ser perseguido. Él no lo sabía, lo que le iba a tocar. En la época que Dios lo llama a él, es en la época del primer rey que nombramos, el rey Usías. Este fue un excelente rey, no había quitado los lugares altos, pero había hecho muchas cosas para la ciudad. Tenía muy buenos proyectos este rey Usías. Dice que persistió, así dice la palabra de Dios, segunda de Reyes 16, persistió en buscar a Dios, edificó muchas ciudades. Los amonitas le dieron presentes todos los años, año tras año. Edificó torres en Jerusalén, esto es algo de avanzado. Abrió muchas cisternas, su idea era traer agua, un acueducto de agua a la ciudad y que la ciudad pudiera disfrutar. No lo logró él. Tuvo muchos ganados, era amigo de la agricultura, tuvo un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones. Los preparó con todo su ejército, con escudo, lanza, yelmo, coselete, arco, ondas. Eran una élite. Cada vez que salían estos guerreros a la batalla era admirable. Estaban muy bien equipados, muy bien armados. La ciudad estaba muy protegida. Hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres. Fue ayudado maravillosamente por Dios. Así dice la palabra. Fue ayudado maravillosamente por Dios. Pero su corazón se enalteció, se ensombreció y quiso quemar incienso, que eso no le correspondía. Le correspondía a los sacerdotes, y entró en el templo y le quisieron evitar para que se arrepienta de eso, mas él insistió y dice que le brotó lepra en la frente. Y lo sacaron del templo y ya no pudo estar más, ni en el templo ni en la casa real. Le quedaban pocos años para reinar, y en ese entonces reinaba su hijo junto con él. Y más o menos vivió 10 años, 8 años con esa lepra. Poquito antes de esto que le sucediera esta lepra,
nace Isaías. Y al poco tiempo, años después, el Señor lo llama. Ahora sí vamos a leer Isaías 6, del 1 al 10. Y dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto a mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre su boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean ni con sus ojos, ni oigan sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Este es el pasaje de la conversión de Isaías, el llamamiento de Isaías. Y una pregunta que quería hacer es: ¿qué se le permitió? Y con lo que se le permitió, ¿qué estás haciendo? Pero no quiero que el corazón de ustedes se ponga que ya sé de qué va a hablar. Va a hablar de: tengo que ir a tal lado, no tengo que ir a tal lado, tengo que hacer esto. No tiene nada que ver con eso. Nada. En el versículo 1 dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, algo majestuoso, algo que va y que define más de la realidad de lo que nosotros podemos comprender cuando dice sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Una versión hispanoamericana dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un alto y excelso trono. El ruedo de su manto llenaba el templo. El ruedo es esta partecita que nosotros tenemos de acá. Vive el Señor alto y sublime allá arriba. Y el ruedo cubría el templo. Si el rey Uzías era un rey grande y tenía su manto, esto excedía más de lo que se podía comprender. El rey Uzías gobernaba en un pedacito de tierra. Dios gobierna en todo el mundo y en todo el universo. Es muy pequeño lo que gobernaba el rey. Es una zona. Dios está por encima de todas esas cosas. En el versículo 2 dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines quiere decir ardientes, fuego. Como hace un momento les explicaba que cuando las serpientes picaban, en aquel entonces, cuando murmuraban, dice que era ardiente. Era un ardor, un fuego que sentían el pueblo de Israel cuando se eran picados por eso. Y era tremendamente el dolor. Imaginemos estos serafines si te tocan. Dice: con 2 alas cubrieron su rostro, una reverencia, un temor a Dios. Mientras el pueblo a lo malo le decía bueno y a lo bueno malo, no había temor de Dios. Y con sus otros 2 cubrieron sus pies, y con los otros 2 volaban.
inmediatamente: quítate el calzado porque el lugar donde es tierra santa. Estos seres saben perfectamente que el lugar, en la presencia de Dios, es un lugar santo, santo. No puedo estar tocando tierra. Y cuando volaba, en el versículo 2 dice: y el uno daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hoy compartí a Amalia los atributos de Dios, los atributos intransferibles de Dios, que es la omnipresencia. Dios está en todos lados a la misma vez. La omnisciencia, Dios conoce todo, presente, pasado y futuro, sabe todo. Dios es todopoderoso, su poder es ilimitado. Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Dios es omnisciente, Dios es inmutable, no cambia jamás su carácter ni su ser. Él no es que se va a ensorrecer y se va a querer meter como lo decía en un templo. No. Esos son intransferibles atributos. Después están los atributos transferibles, que es amor, gozo, paz, justicia, santo. De todos estos atributos, ninguno se menciona en la palabra. Dios es omnisciente, omnisciente, omnisciente. Entonces, inmutable, inmutable, inmutable. Dios es amor, amor. Dios es gozo, gozo. Dios es santo, santo, santo. En ninguna parte que se menciona el atributo de Dios con tanta vehemencia. Eso para que veamos la santidad de Dios, el grado de la santidad de Dios, y cómo uno se puede acercar a este Dios 3 veces santo. Dice Jehová de los ejércitos, santo, santo. Donde dice de los ejércitos, es el ejército de los ángeles, es el ejército de los astros, todo el universo, y el ejército de sus hijos. Si estos tenían un cuerpo de ley, tiene un ejército que no tocan tierra, que dicen santo, santo. Si te tocan, Dios es soberano en toda la tierra, todo el universo. Dice que, en versículo 4, los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba. Los oficiales de las puertas son un punto de apoyo debajo de las puertas y arriba de las puertas. Para que más o menos tengamos una idea, los oficiales, esta es la puerta, acá arriba está el oficial y acá abajo está el otro oficial. Hace que la puerta gire para un lado y para el otro. Es como que si tuviera bolilleros hoy en día. Las columnas del templo, Boaz y Jasim, las columnas de bronce tenían 8 metros más las basas, 10 metros y medio, 11 metros. A un lado y a otro lado. Y un poquito más estaban las puertas. Las puertas eran de olivo con bronce, tenían 4 metros de ancho por 8 metros de ancho. Cuando estos ángeles decían santo, 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 si hoy estuvieran aquí y dijeran estos serafines santo, santo, las puertas que tenemos aquí volarían. Esas columnas entrarían a resquebrajarse. Nosotros quedaríamos quietos. Versículo 5, entonces le dije: ¡ay de mí! Porque siendo hombre inmundo, de labios inmundos, en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Él no se preocupó por los serafines, si lo notaban, si eran tremendamente grandes, si tenían una voz tremenda, si eran sumamente fuertes, si volaban a una velocidad. Su preocupación es que vio a Dios. Y soy inmundo. Lo voy a hacer muerto. No por los ángeles o los serafines, sino por Dios. Y cuando dice: ay de mí que soy muerto, es silenciado, arruinado. El sentido es destruido.
destruir. Cuando Dios envía las plagas a Egipto, ¿se acuerdan? La plaga de la sangre sobre el Nilo, la plaga de las ranas, dejaron un olor feísimo, la plaga de las moscas, la plaga de las úlceras que hubo en los cuerpos, los animales, las personas, la plaga de granizo que rompió todo, el campo, la langosta, que el país había quedado totalmente devastado. Egipto, con muchísimo olor, muchísima mugre. Era un lugar que ya no se podía pasear, ni era agradable estar ahí. En Éxodo 17 dice: y los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo este hombre será mal por Moisés un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está destruido? Ese es el sentido de lo que está hablando Isaías. Todo lo que tengo, sea agua, sea ganado, sea cosecha, sea siervos, no sirve para nada. Es totalmente inmundo. Es como el olor que dejó las ranas y ganado. Así me siento delante de Dios. Estoy destruido, no puedo ofrecerle nada a Dios. Por eso más adelante escribe que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. ¿Qué voy a ofrecer? Cuando dice trapo de inmundicia, está hablando de los trapos que usaban las mujeres para su periodo. Así es la justicia del hombre para Dios. Así lo vio Isaías. Totalmente sucio, con olor. Y más adelante, Isaías declara: Dios habita en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu, porque está el espíritu muerto, y vivificar el corazón, porque ahí está el corazón de piedra, está muerto. Todo esto lo escribe Isaías. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toco tus labios, y he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Y aquí te saco la culpa y el pecado, ¿no? Tu culpa, tu pecado. No, pero lo que a mí me sucede es porque lo que me hicieron antes. Tu pecado es eso. Es tu pecado. Pero tu culpa. Hoy estamos tan bombardeados con un montón de cosas, con tanta sutileza la filosofía, la psicología. No, la psicología te dice: no, sos alcohólico. El Señor te dice que sos borracho. Soy cleptómano, sos el ladrón, mitómano, mentiroso. Uno cuando lee Corintios dice que no, el rey dice: ni los fornicarios, ni los adultos, ni los borrachos, ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los homosexuales entrarán en el reino de Dios. Y esto era alguno de vosotros, pero ya no somos así. Es una conducta de vida. Sos homosexual. Si no te confronta directamente con el pecado, con lo que sos, es tu pecado. Por esa conducta de vida no crees en Cristo. Tomando el altar un carbón encendido, si estaba encendido es porque se había hecho un sacrificio. Esto tipifica para nosotros el Calvario, todo un altar donde se hubo el verdadero sacrificio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: ven aquí, envíame a mí.
Dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A singular? ¿Quién irá por nosotros? A plural. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conversando sobre los planes. ¿Quién irá por nosotros? Y de repente, en un instante, como dice en el principio de Génesis, en el principio creó los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y dijo Dios, sea la luz. En un instante en Isaías se hizo la luz. Salió las tinieblas y tuvo toda la claridad. Envían a mí, Señor. Voy yo. Soy todo un pecador, pero ahora que estoy limpio, envían a mí. Y 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Isaías responde, heme aquí en un corazón totalmente completo, corazón de carne. Y dijo el Señor, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no entendáis, endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. El mensaje para todos. El mensaje es para todos. Más allá, en el versículo 13, Dios va a dar luz y claridad y va a haber un remanente que va a escuchar, va a tener la luz, va a tener claridad en medio de todo este periodo que iba a tener esos 65 años que tenía que predicar Isaías. Y aquí viene la pregunta que yo le había hecho hoy. ¿Qué se te permitió? Y con lo que se te permitió, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estabas haciendo? A Isaías se le permitió tener la revelación de Dios. A nosotros también se nos permitió tener la revelación de Dios. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Para que anunciemos las virtudes, que nos permitió tener revelación de nuestra condición y del Evangelio. A Isaías se le permitió escuchar que Dios es santo, santo, santo. A nosotros se nos permitió ser santos. Por la sangre derramada del santo, santo, santo de nuestro Señor Jesucristo. A Isaías se le permitió ver su condición pecadora. A nosotros también, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. No teníamos intermediario. Buscábamos cualquier nombre, y el único nombre que es sobre todo nombre es Jesucristo. A Isaías se le concedió el arrepentimiento. Un serafín tocó con un carbón encendido sus labios y fue limpio de su pecado. A nosotros también se nos concedió el arrepentimiento. Fuimos convencidos del pecado. El Espíritu Santo nos convenció del pecado. A Isaías se le permitió escuchar la conversación del Padre, del Hijo. ¿Quién irá por nosotros? Esto es tremendo, que el Padre y el Hijo estén hablando, Isaías esté escuchando. A nosotros también, escuchar su palabra, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos permitió. A Isaías se le permitió ser parte del permanente porque tuvo claridad, tuvo luz. A nosotros también somos parte de la iglesia.
Se nos permitió, se nos concedió, se nos rindió tantas cosas. Tantas cosas que nos dio el Señor. Hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos. Hay uno gasta en ciertas amistades que no valen la pena. Gasta en mucha filosofía, muchos libros que son cosas de este mundo. Gasta en la psicología y les paga. Venid a mí, dice. El que tiene hambre y tiene sed, dice, compre gratuitamente. No necesita pagar nada. Se nos permitió tanto, se nos dio tanto. La sutileza de este mundo es tan brava. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, tenemos revelación, tenemos luz, tenemos claridad, hemos visto la gracia, tenemos el Evangelio, tenemos la iglesia, tenemos su palabra. Lo que está fuera de su palabra es filosofía y vuelta a sutileza según los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Se van a compartir.